Continuamos con La Noche. Las FARC siguen sumando víctimas con actos de terror, mientras la organización criminal se sienta en La Habana con el gobierno colombiano para buscar una salida negociada al conflicto. Los atentados y los ataques en Colombia continúan, y aunque sus máximos cabecillas han asegurado que no mantienen secuestrados en su poder, cifras recientes retratan una realidad diferente. En lo corrido de este mes, varias han sido las acciones terroristas de las FARC contra la población civil y las Fuerzas Armadas en un conflicto que continúa pese al proceso de paz en Cuba. Un crimen atroz. El pasado 8 de junio, una maestra y su hija fueron asesinadas en el municipio de Argelia, en el departamento del Cauca. El Frente 60 de la organización criminal de las FARC llegó al corregimiento El Mango, disparando indiscriminadamente. 6 personas resultaron heridas y 6 viviendas fueron afectadas. La casa de las víctimas fue destruida por un cilindro bomba. Artefactos de fabricación artesanal que no tienen ningún tipo de precisión y que los daños que causan no solamente a las instituciones sino a todo el corregimiento y a toda la población en general son de daños mayores. Días atrás, el 4 de junio, un vehículo del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia fue emboscado en cercanías al municipio de Puerto Rico, en el departamento de Caquetá, cuando trasladaba a un grupo de internos. 4 guardianes del IMPEC y un preso murieron. El principal objetivo de los que perpetraron el asesinato era asesinar a mis guardianes, o si no, se hubieran llevado a los internos. Ataques contra la infraestructura civil también han sido constantes. El mismo día en que murieron los dragoneantes de la institución carcelaria, las FARC atentaron contra el oleoducto del municipio de Tibú, en norte de Santander. Ecopetrol, la compañía petrolera, rechazó el atentado que dejó a 30.000 personas sin servicio de agua por afectaciones en el acueducto del municipio. Ecopetrol rechaza estas acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad de las personas, afectan el ambiente, el bienestar de las comunidades y el normal desarrollo de las actividades productivas. Según encuestas de Ecopetrol, el grupo terrorista ha atacado 90 veces en los primeros 5 meses del año su infraestructura en el país. Entre tanto, y mientras los asesinatos de las FARC continúan, Colombia espera acciones contundentes del grupo terrorista que aún no reconoce las víctimas que ha dejado su accionar criminal. En febrero, su líder guerrillero Timo León Jiménez, más conocido como alias Timochenko, le aseguró en una carta al presidente Juan Manuel Santos que la organización ilegal daría la cara a las víctimas sin despejar las dudas sobre su verdadero compromiso. Eso de que las FARC hemos arrebatado no sé cuántas hectáreas a no sé cuántos miles de campesinos, así como toda la cantaleta con la relación a que estamos obligados a darle cara a las víctimas del conflicto, como si alguna vez hubiéramos manifestado nuestra negativa a hacerlo, podemos solucionarlo de un modo sencillo y práctico. En el primer trimestre del año se han registrado 58 secuestros en Colombia, según cifras de la organización País Libre. Pese a que las FARC aseguran no tener más secuestrados, según los datos, el grupo terrorista es responsable del 19% de esos plagios. Ex candidato presidencial de Colombia, Horacio Serpa, las acciones de terror continúan en Colombia, secuestros, asesinatos, atentados contra oleoductos, y las negociaciones también continúan en Cuba, pero sentarse a hablar de igual a igual, el gobierno, que es lo legal, con hombres de las FARC que están cometiendo acciones ilegales, negociar como partes iguales. Ese video me parece muy bueno, extraordinario. ¿Saben para qué? Para decirle al pueblo colombiano, esa es la guerra, tenemos que hacer la paz. Es que esa es la guerra, es que la guerra es con muertos, es que la guerra es con violaciones, la guerra es con asaltos. Es desgraciado decir esto, pero es lo que hemos sufrido los colombianos en 49 años. Lo ideal sería conversar sin que hubiese conflicto. Lo han pedido, las FARC lo han pedido. El gobierno sabe que estratégicamente desde el punto de vista militar no es conveniente. Sí. Yo quiero recordarles lo siguiente. Hace 20 años, en Caracas, un año, el gobierno del presidente Gaviria negociando con la coordinadora guerrillera el cese al fuego. No fue posible. Nosotros, y lo digo nosotros porque yo formaba parte de ese gobierno y fui el negociador en Tlaxcala, fuimos los que propusimos que negociáramos en medio del conflicto. Miren, no satanicemos tanto las cosas, es tan importante, sí, es tan importante la paz. Pero dame un, sí, ejemplo. Es que leo un mensaje que habla del Foro de Sao Paulo.
Yo he ido al Foro de Sao Paulo, en nombre de mi partido, del Partido Liberal. ¿Y saben a quién conocí allá? A Lula. Entonces, no todos los que van al Foro de Sao Paulo son personas que cometen estropicios. Lula era una de las personas más sobresalientes del foro y ya sabemos. Entonces, lo que yo digo es, oiga, no, tranquilicémonos un poquito, examinemos las cosas, tengamos confianza en el gobierno, tengamos confianza en la comisión negociadora, y busquemos la manera de que esto salga adelante. No satanizarlo, pero también quiero preguntarle a la exministra Marta Lucía Ramírez si no se está enviando un mensaje al pueblo colombiano de al que hace la guerra o al que toma las armas, el gobierno lo escucha, lo sienta a dialogar, le da beneficios. Por supuesto, yo creo que acá hay un mensaje que es totalmente perverso. Si queremos que esto no se repita, a quienes han cometido toda esta cantidad de estropicios, como dice Horacio, los que han sido terroristas, pues hay que exigirles que acepten primero la institucionalidad que tenemos. Ellos hacen declaraciones desconociendo la institucionalidad colombiana. Segundo, hay que exigirles que acepten que la justicia tiene que operar, así sea una justicia mínima, pero algo de justicia tiene que haber, sobre todo para quienes han sido los cabecillas, los responsables de todos los desastres que ha hecho esta organización. Pero mire, el doctor Serpa decía, pensemos en las víctimas del futuro. A mí también me preocupan las víctimas del futuro, no quiero que haya más víctimas en el futuro. Y me parece que hay que buscar realmente cómo lograr el balance entre algo moral, algo ético, que es evitar esas nuevas víctimas, pero también garantizar la permanencia de un Estado de Derecho, de un imperio de la ley y de una institucionalidad que es la que tenemos hoy. No es justo que quienes han estado disparándole toda su vida al edificio de la democracia colombiana pretendan hoy entonces ser los refundadores de esa democracia. Y dentro de la búsqueda de ese balance, yo sí creo que nosotros deberíamos en este momento pedirle al gobierno y a las FARC que la sociedad colombiana tenga alguna cosecha de lo que llevan ya negociado. Primero, que le muestren al país, por ejemplo, el compromiso de no seguir reclutando menores. Es que no puede ser, Jason, que acá estemos todos tan impasibles frente al reclutamiento de niños, que según la ONU el año pasado fueron más de 700 niños reclutados. Segundo, siguen cometiendo secuestros, 20 o 30 este año, es un montón. Tercero, que le entreguen al país el mapa de los campos minados, cuántas minas están enterradas y podemos evitar víctimas futuras, que no sigan cayendo mutilados niños campesinos, hombres y mujeres en el campo, porque el doctor Serpa dice, es que esa es la guerra. Yo no creo que esa es la guerra. La guerra se da entre combatientes, que la hagan frente a las fuerzas militares y uno dice, esa es la guerra. Pero la guerra frente a la población civil, la guerra cometiendo mutilaciones, violando mujeres como parte del conflicto, reclutando niños, no. Y si con el falsos gobierno positivos y las también. es desastroso. ¿Sabe cuándo pasaron esos falsos positivos? Es importante revisar la historia, doctor Serpa. Siempre. Mire, yo denuncié un falso positivo hace 30 años en la Cámara. Entonces, ¿sabe quién mataron? Mataron a un muchacho de San Vicente de Chucurí que se llamaba José Landazábal. Ahí está. Es que la guerra, mire, Navarro yo quiero como terminar una cosa diciendo, entonces si no queremos que haya víctimas en el futuro, al menos unos Ustedes han tocado un tema muy importante, es el tema de las víctimas, pero las mismas FARC en la mesa de negociación han dicho que son víctimas de este conflicto. Y desconocen ellos haber sido victimarios y no reconocen ¿Cómo entender entonces esto o cómo negociar en este panorama, señor Serpa? Todo eso tiene que ver con una pregunta que usted hizo que me parece muy inteligente y que no la contesté por referirme a otro punto. ¿Por qué se sientan de igual a igual? Siendo que unos son la institucionalidad, lo que nos representa a nosotros, porque nosotros tenemos diferencias partidistas, etcétera, pero somos del mismo lado, ¿cierto? Y ellos que son la subversión. Porque esto tiene un subfondo político, quiérase o no se quiera, y porque en la práctica, porque lo que dice Marta Lucía con tan buen sentido es lo ideal, pero en la práctica es la realidad de lo que está sucediendo. Si uno quiere acabar un procedimiento de esta naturaleza y no puede acabar al enemigo con tiros, le toca sentarse, como se sentaron para acabar la guerra del Vietnam, como los blancos, pónganle cuidado, como los blancos, que eran la legitimidad en Sudáfrica, se sentaron con esos negros que les parecían inmundos y no sé qué cosas, a negociar. Y negociaron con un señor que se llama Mandela, y Mandela después fue elegido presidente de la República y hoy es el hombre, el personaje que más admiramos muchísimos ciudadanos del mundo. Es que esa es la realidad. Si Simón Bolívar no hubiera podido derrotar al señor Murillo,
hubiera muerto como guerrillero y como un violento terrible, pero ganó la guerra y entonces hizo la independencia de Colombia. Mire, pongámosle un poquitico de tranquilidad, de reflexión, miremos el conjunto de las cosas, tengámosle confianza a quienes están negociando y veamos la manera de salir adelante. Dice el Instituto de Paz de Barcelona, el 85% de los conflictos armados internos que ha habido en el mundo se han solucionado mediante el diálogo político. Y solamente de las negociaciones internacionales hay 4 ejemplos en el mundo moderno en donde una parte pudo aplastar a la otra. En minutos le doy la palabra a la exministra Ramírez. Tenemos que irnos a otra pausa. Invitamos a los televidentes a que sigan opinando a propósito de este debate de hoy. En medio del proceso de paz en Colombia y de las últimas declaraciones sobre las negociaciones, ¿están o no de acuerdo con que el gobierno de Colombia negocie con las FARC la reestructuración del Estado? Vamos a leer mensajes de los tuiteros. Omar Enrique Montaño escribe: eso no es negociable nunca jamás en un Estado democrático de derecho. También nos escribe Gio Rojas y dice: no estoy de acuerdo, al terrorismo se le derrota, no se le dan concesiones, porque cuando se cede el derrotado será usted mismo. Y Miriam Chávez dice: no, de ninguna manera, ¿cómo es posible que los que han violentado nuestro país ahora vengan a decirnos cómo organizarlo? Momento de la pausa, ya regresamos para el bloque final en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.